Y hemos conectado con un muy estimado amigo y gran especialista de temas mundiales, profesor de la Universidad de Georgetown, uno de los académicos más destacados de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y en su momento director del Banco Mundial por varios años. Marcelo Yugale. Marcelo, tú que sabes del planeta, tú que sabes de la lógica multilateral, de la lógica y de las tensiones internacionales, pues, ¿qué te dice todo esto? De lo que veníamos por la mañana, de una amenaza para acabar con una civilización entera, a lo que hoy tenemos en este momento de la tarde. Bienvenido, Marcelo, un abrazo y gracias por estar aquí. Carmen, qué gusto verte y muchas gracias por la invitación. Y usaste una palabra que creo que está en ausencia en todo este proceso, yo creo en toda esta administración americana, y es la palabra lógica. Tú dijiste, ¿cuál es la lógica de todo esto? ¿No la hay? Y es difícil de encontrarla. Fíjate, más allá de la geopolítica y los análisis militares y militarísticos, de quién va a bombardear a quién y a quién le va a doler más, los economistas estamos más preocupados por cuestiones de credibilidad. Esta idea de llevar al mundo al borde del colapso, sea con la imposición de tarifas de importación, o sea con la posible destrucción de la OTAN porque se iba a invadir Groenlandia y todo termina en 2 minutos de discurso del presidente Trump en el Foro de Davos, sea porque se va a bombardear a un país más allá de su existencia posible. Todas esas llevadas a través de social media, de medios sociales, hasta el precipicio, y a último momento irse para atrás. Yo creo que son simpáticas, divertidas, nos tienen a todos entretenidos, pero tienen un costo material, económico, y te voy a decir también social, gigantesco, ¿no? Toma este ejemplo de lo que pasó hoy, ¿no? Que el mundo estuvo a una hora de que un presidente desate lo que era claramente un cataclismo sobre otro país. Él mismo hablaba del fin de una civilización, iban a morir civiles. Vaya a saber qué diría la ley internacional con respecto a la criminalidad de todo esto. Pero lo que está pasando finalmente es que se desaparece a poco, pero a paso cada vez más avanzado, la credibilidad del dólar como moneda de reserva. Hoy también salió la noticia, que nadie notó, que Francia sacó sus 129 toneladas de oro que tenía aquí en Estados Unidos, en Manhattan, se las llevó de vuelta a Francia. Que los bancos centrales empiezan a salirse del dólar. Caray. Dicen, mira, esto no es tan creíble, ¿no? Que los mercados tienen problemas en decir cuánto valen las cosas, ¿no? ¿Cuánto vale una acción hoy? Bueno, no se sabe, depende si ese producto que produce esa empresa va a seguir existiendo, va a pasar por el estrecho de Hormuz, lo van a dinamitar, es amigo del presidente o no lo es, los medios sociales dijeron algo que no le gustó a alguien. ¿Cuánto vale un bono americano, ¿no? Sobre todo los bonos de más de 10 años, los de largo plazo? ¿Quiere alguien hoy apostarle a Estados Unidos a 20 años? Comprar bonos de 20 años, acuérdate que hay bonos hasta de 30 años. Con eso se financia este país. ¿Cuánto vale el oro mismo? ¿No? Ya no sabemos cuánto vale, ¿no? Ahorita $4.800 o 4.700. Bueno, si valiera 5.000 o 2.000, no sabemos si está correcto o no, depende de qué vaya a pasar en el mundo. Esta incertidumbre tan extrema realmente lleva un costo económico gigante, porque lo que se está paralizando detrás de todo esto es la inversión real, ¿no? Tú le preguntas a empresarios, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países emergentes, si están planeando grandes inversiones. Y salvo las extractivas, que son oportunísticas, ¿no? El cambio político en un país permite que alguien vaya y haga una explotación minera o una explotación gasífera o de petróleo. Pero salvo eso, hoy es muy difícil hacer inversiones directas, ¿no? Se están suspendiendo, no se están cancelando, se están suspendiendo. Estamos postergando el desarrollo, la prosperidad, todo eso que estamos queriendo encontrar. La política ya se está metiendo en una manera demasiado profunda para que los empresarios puedan operar, ¿no? Y se está metiendo en el país que es el centro, te diría, económico y financiero del planeta, que es Estados Unidos.
para echarle un poco más de jugo a toda esta mezcla, acuérdate que estas informaciones que a último momento cambian el escenario de catástrofe a salvación y de salvación a catástrofe, hoy se puede apostar por esto. Hoy hay mercados no regulados donde uno puede apostar. Entonces, seguramente mañana por la mañana nos encontremos que alguien apostó a que el presidente Trump se iba a echar para atrás un minuto antes que él saque el mensaje en sus medios sociales. O sea, alguien está ganando dinero jugando con la integridad del mercado. Esto es información privilegiada, Sí, ¿no? Ocurrió con bombardeos, ocurrió con las tarifas. O sea, cuando ocurre una sola vez uno puede decir es casualidad, pero ya empieza a pasar ya. con cada uno de estos anuncios. Uy, Entonces creo que realmente vamos a tener unos años te diría, de problemas económicos serios, ¿no? Esto se va a pagar tarde o temprano. Aun cuando llegue la paz mañana, en un milagro finalmente, y todo el mundo vuelva a su casa y vuelva a circular el comercio por el estrecho de Hormuz. Me parece que la incertidumbre está aquí para muchos años, ¿no? Piensa en eh, esto como si fuera un matrimonio que ha ido por una crisis gigantesca y vuelve a ir por otra crisis y otra crisis más, y después ya ponerse de acuerdo y convivir de una manera feliz es más difícil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, has dicho cosas muy importantes siempre como lo haces. Em, ¿Crees que está en algún grado de riesgo el dólar como la gran moneda de referencia mundial? Sí crees que algo así está pasando o puede pasar? Mira, ya estaba en caída, ya hace varios años que los países usan el dólar como moneda de reserva cada vez menos, ¿no? Más o menos, si tú pones a todos los bancos centrales juntos, más o menos la reserva de los bancos centrales, el 60% de ellas, en todos los bancos centrales en conjunto, es más o menos 60%, está en dólares. Y dentro de dólares nadie se queda con el efectivo, lo usa, compra bonos del Tesoro americano de muy corto plazo. Eso ya estaba en caída. Creo que se va a acelerar ese proceso. Y con lo que ocurrió hoy, que está medio encubierto, porque estamos todos hablando de Irán y Estados Unidos y las bombas y demás, Sí. pero que Francia retire su oro Mm. es una señal fuerte, muy fuerte, ¿no? Porque le pone presión a todos los demás europeos a hacer lo mismo. Bueno, a ver, Fíjate Alemania, Trump ha ¿no? tratado muy mal a Macron últimamente, ¿no? Se ha Sí, burlado es de él, personal, es una cosa impredecible, no es que exacto, Macron lo cometió ha un error. humillado, le ha hecho malas bromas, etcétera. Entre que está la situación geopolítica, económica y demás, y hay un tema de trato personal terrible, ¿no? Pero fíjate lo que dices, ¿no? Muy interesante, que el trato personal entre dos líderes se empiece a traducir Pues sí. en problemas financieros económicos reales, como tener que cambiar la moneda de reserva. Te dice algo del nivel de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Me imagino que esa decisión no la tomaron en Francia libremente, no dijeron, mira, esto es fácil, hagámoslo mañana a mañana. Esto es estratégico para ellos, ¿no? Eh, Creo que le va a poner mucha presión, como te decía, a otros países europeos, a Japón también, Ujú. eh, cuyo Banco Central también tiene mucha posición en bonos del Tesoro americano. Sí. Realmente uno puede pensar que sí, en algún momento esto se calmará y volveremos a la normalidad. Ya empiezo a dudarlo, mi querida Carmen, ¿no? Ya lo empiezo a dudar. Tú ya empiezas a dudar de la normalidad per se, ¿o qué? Sí, O sí, sea, uno eso piensa ya en es eso. Fíjate lo que está un pasando bien con el escaso. comercio, ¿no? Ujú. Ya nadie ni siquiera mira qué va a pasar con las tarifas, ¿no? Un año de hecatombe tarifaria con las importaciones aquí en Estados Unidos que iban a tener tarifas enormes y Bueno, que las perdió eran Trump medido en la un poco al corte. azar. Y ahora la Corte Suprema dijo, no, No no, eso son legales. no va. El presidente sale a decir, tengo otra manera de hacerlo. Y cualquier economista que haya estudiado economía 101 sabe que esa otra manera no se aplica tampoco a esto. Entonces, claro, los países, empezando por Canadá, que lo hizo público, tratan de regionalizarse, ¿no? De hacer tratados de comercio bilaterales entre lo que él llama potencias medias. Ciertamente en Asia hay una regionalización muy fuerte del comercio, mantener el comercio libre, pero dentro de regiones. O sea, se empieza a establecer un orden distinto. Va a ser muy difícil volver al orden que teníamos bajo la Organización Mundial de Comercio. Ahora, traduce todo eso a lo financiero, que es mucho más veloz, ¿no? Los cambios de precios son instantáneos casi, y tienes un problema muy grande, ¿no?
Y tienes un problema muy grande, pues sí, estamos frente a esto y pues estamos viendo los mercados. ¿Qué te pareció, por cierto, el comportamiento de los mercados después de la tronante declaración de Donald Trump en donde decía que esta noche moriría toda una civilización, que también matar una civilización como la persa en una noche está difícil, pero en fin, estamos hablando de esta tronante declaración que generó la alerta máxima. ¿Qué te parecieron los mercados, por cierto? En términos de las bolsas, del petroprecio, el comportamiento durante estas horas. Tú dices bien, ¿no? Son horas y el mercado empieza a cerrar ya en esta parte del planeta, pero en un par de horas más va a empezar a abrir en Asia y vamos a ver a los así llamados futuros, quiere decir la apuesta que hacen en Asia de lo que va a pasar en Estados Unidos mañana a la mañana. Y si bien ha habido movimientos, no han sido tan bruscos hasta ahora como yo esperaba, lo cual me dice, mi querida Carmen, que el mercado, los inversores empiezan a ya no tomarlo en serio al presidente, ¡Qué ¿no? fuerte! Empiezan a decir, mire, Eh, terminar con una civilización, matar 90 millones de personas en una noche, y que después mañana a la mañana todos seamos amigos de vuelta. Como que nadie puso esa apuesta, ¿no? Imagínate, si mañana tú hicieras eso, no solamente tendrías un impacto en el petróleo y los derivados del petróleo, enorme, sino también que se paralizaría la industria de los fertilizantes. sí, Justo en los meses donde el mundo, en el hemisferio norte, está empezando a plantar, ¿no? sí, Eh, aquellas productos que necesitan fertilizantes tendrían un problema enorme, porque los agricultores van a decir, mira, que el fertilizante es tan caro, yo prefiero salirme de esto y meterme en otra cosa, ¿no? El helio, que es tan necesario para la producción de microprocesadores, los famosos microprocesadores estos que están revolucionando la tecnología, si no hay helio no hay microprocesadores. Y hoy no hay helio. La mayoría venía de Qatar. Entonces, los mercados podrían decir, es una hecatombe, pero me parece que no reaccionaron tanto esta vez. Empiezan a creer que estas amenazas, cuando llega el momento, no se cumplen, ¿no? Eh, Gracias a Dios que no se ha cumplido, no, sí, sí, pero por el supuesto. costo económico va a ser real. Esto no es escapatorio, ¿no? El costo económico va a ser real y esto tiene consecuencias al final de cuentas. Claro. Mira tú que estamos viendo varias cosas, desde los precios del petróleo, los mercados, lo que está pasando en el mundo, pero también estamos viendo el mercado de las expectativas, las apuestas. Aquí hay una página de apuestas que tenía por la mañana un rango de probabilidad de que habría alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y habría un alto al fuego, perdón, y había una probabilidad de cierto tipo, de cierto porcentaje. Fueron pasando las horas y ya en la parte más cercana a lo que acabó ocurriendo era un pico de que 98% decía sí va a haber alto al fuego, sí va a haber alto al fuego. O sea, ya la mayoría de la gente decía no va a hacerlo, no va a atacar como amenazó. Qué interesante, 98%. porque esos mercados de apuestas en línea, el Polymarket, Ese mero. el Aquí está, mira. Kalshi, El que menciona tú está aquí en la sabes que pantalla. eso no requieren, no tienen regulación, entonces no requieren un Ah, cierto comportamiento del que apuesta. Tú puedes tener información privilegiada, interna, y puedes apostar igual. La mayoría se apuesta y se pagan en cripto, de manera que hay una cierta mm, anonimidad en todo esto. todo súper transparente. Imagínate. Imagínate. Si tú hicieras una cosa parecida con la bolsa de comercio de cualquiera de nuestros países, incluido Estados Unidos, irías preso, ¿no? Ha habido celebridades que han ido presas en este caso, por usar información privilegiada. Aquí en estos mercados tú puedes usar información privilegiada y se ha usado claramente, ¿no? Tú lo ves el momento de la hora antes de la operación para capturar al presidente Maduro, esa apuesta, alguien pone ciento y tantos millones de dólares en esa apuesta, ¿no? Que una hora antes. Claramente esa persona tenía información. Y no es un delito. Hoy por hoy no es delito, porque la ley, por lo menos en Estados Unidos, no dice nada sobre apuestas en línea. Sí lo dice, por supuesto, en los mercados más formales, no sea de acciones o de bonos, la información privilegiada no se puede usar. En esto no es así.
no es así y es realmente un problema porque si bien tú quieres una transparencia divertida, uno sabe qué piensa el mercado, a último momento alguien está perdiendo mucho dinero, porque si alguien gana, alguien perdió, ¿no es cierto? Y es Exactamente. con información que solo una parte tenía, es asimétrica esa información. Totalmente, fíjate, Polymarket, que es de lo que estamos hablando, que es la plataforma más grande para mercados de predicción, las apuestas para un alto al fuego, al mediodía estaba en un porcentaje de probabilidad de 4.7% para la opción de que sí habría alto al fuego. Y como te digo, ya la última es 98 punto pico de que sí habría alto al fuego. Entonces creció exponencialmente en pocos minutos, en pocas palabras, un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Y bueno, esto te habla de un tipo de situación. Claro, empezaron incluso a surgir informaciones, adelantos de cadenas internacionales como CNN, que ya con fuentes oficiales hablaban de un punto de acuerdo que impediría que se cumpliera la amenaza y el ultimátum. Así que había información también periodística que estaba circulando ya y eso hizo disparar las apuestas. Claro, claro. Y tiene sentido. Si tú lo piensas, el valor de la información, cuando llega el momento crítico, es muy grande, ¿no? Entonces, las agencias informáticas tienen mucho incentivo a invertir en mandar una persona a Teherán y ver qué está pasando, o monitorear el movimiento de barcos americanos, o ver si hay órdenes para despegue de cierto tipo de aviones en ciertas bases en Europa. Claro, los que apuestan a estas cosas tienen mucho incentivo para usar toda la fuente de información posible. Y así lo hacen, ¿no? Y así lo hacen, tal cual. Pues Marcelo Yugali, gracias por tomarnos la comunicación de este breaking, de este corte de estación. Finalmente estamos siguiendo cerca estas informaciones desde la mañana que surgió el primer mensaje. Y bueno, la evolución de todo esto y las expectativas que se abren sobre un conflicto pues añejo como el conflicto de Medio Oriente. Y veremos en qué termina esta historia porque realmente ha durado demasiado tiempo y bien a bien no sabemos qué tipo de acciones puedan venir. Vamos a revisar los 10 puntos que plantea Irán que le son aceptables para sentarse a negociar al gobierno de Donald Trump. Veremos si hay o no apertura del estrecho de Hormuz, que ese es un factor económico fundamental. Marcelo. Realmente ese estrecho Es el y lo tema. que ocurra con el estrecho va a llevar consecuencias, te diría, por décadas. Por Si décadas. si Irán termina teniendo control y de alguna forma puede poner cuotas, pagos para poder transitar, todos los que estén cerca de alguna vía de tránsito van a hacer lo mismo, ¿no? Eh, Fíjate que puede pasar esto también en los estrechos del Mar Rojo. Ya, bueno, por supuesto, ocurre eso en el canal de Suez, pero bueno, esa es propiedad de un solo país. Pero el que esté cerca de algún pase va a querer cobrar. Y el comercio como lo conocemos cambiaría. O sea que realmente creo que no sería tolerable para Estados Unidos o para el resto del planeta dejar que eso ocurra. Pero Irán ha descubierto un arma mucho más poderosa que las bombas nucleares, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, creo que esto es mucho más consecuente que fabricar bombas nucleares que difícilmente pueda usar. Ni más ni menos, pues ahí está todo este programa y veremos pues el minuto a minuto, la hora tras hora, los días por transcurrir, lo que venga ya específicamente una vez que fue efectiva la intermediación de Pakistán, que fue el país que intermedió entre Estados Unidos Sí. y el régimen de Irán. Y bueno, pues se logró este punto en el que estamos conversando. Marcelo, te mandamos un abrazo y seguiremos hablando si me lo permites. Por supuesto, va a ser un gusto, Carmen. Cuídate mucho. Cuídate mucho, muchísimas gracias, saludos hasta los Estados Unidos. Gracias por estar aquí.